Amado Dios, gracias en este tiempo que nos regalas el poder acercarnos una vez más a ti. Gracias por este día que tú creaste y a lo cual, Señor, bendijiste mi vida y con ello la vida de todo tu pueblo, por lo cual también han quedado bajo la cobertura tuya, bajo tu gracia, Señor, de todo mal. Y sé que, Señor, cada día estaremos cubiertos de tu sangre preciosa y declaramos, Señor, que tu cobertura es grande y como dice tu palabra, el ángel va acampando alrededor de nosotros para cubrirnos de todo lo malo que quiera lastimar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Señor, proclamamos tu victoria, Señor, en nuestra vida y con ello en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestras generaciones, y declaramos que ninguno de ellos se quedará sin cobertura, mas la grandeza de tu amor los envolverá y los encaminará por sendas seguras. Gracias, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Aleluya. Vamos a abrir la escritura en este hermoso libro de una vez más, en este libro de Segunda de Pedro, y lo vamos a ver en el capítulo 1, en el verso 5 en adelante. Leemos esta porción de la palabra del Señor que está en el segundo libro de Pedro, capítulo 1, verso 5. Así que Dios sea hablándonos en este tiempo a tu vida y a mi vida para llevarnos a puerto seguro, sabiendo bien que en Él hay seguridad y confianza. La Biblia dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid, dice la Biblia, a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dice la Biblia, dominio propio, dice, y al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas, dice la Escritura, están en vosotros y abundan, no os dejarán de estar ociosos ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, dice la Escritura. Es ciego y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, amados, dice, hermanos, tanto más procurar estar firmes en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Qué tremenda palabra. Porque de esta manera os será otorgada la amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué hermosa palabra cuando nosotros comenzamos a leer esta porción de las Escrituras y hemos venido hablando y predicando esto a través de estas semanas que han pasado y hemos podido ver cuán grande ha sido nuestro buen Dios que nos ha enseñado cada momento la importancia de la fe, la importancia de lo que es también a través de ella, es añadirla a esta fe misma, es lo que es dominio propio, templanza, también añadirle conocimiento, añadirle virtud. Y si hay algo que podemos decir de esta verdad, es que los primeros 5 elementos que Dios nos demanda para poder nosotros añadir a nuestra fe, tiene que ver con nuestro desarrollo para con Dios. Sí, tiene que ver. Esto es la capacidad de lo que Dios nos equipa para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos desarrollarnos, porque esto nos ayuda a cultivar esa virtud y esa virtud nos ayuda a que es cultivar el conocimiento y el conocimiento nos ayuda a cultivar el dominio propio y el dominio propio, la paciencia. Esto es lo que veníamos diciendo la última vez que estuvimos hablando de este tema, pero es tremendo decirles que estas 5 virtudes tienen que ver con la vida interior del cristiano, con su relación personal con Dios. Es por eso que es importante que todo aquel que
que proclame el nombre del Señor pueda comprender esta verdad, pueda entender la necesidad de cultivar esto, añadir a su fe y procurarla con diligencia, el poder poner virtud, conocimiento, porque el conocimiento, dice la Escritura, que permite a que tú puedas cultivar el dominio propio, y cuando llegas a cultivar el dominio propio, pues viene con ello la paciencia. Esto es tremendo, esto es maravilloso, pero ahora nosotros vamos a poder hablar de este punto porque tenemos que entender que las dos que restan tienen que ver con tu relación con tu hermano, tiene que ver con tu relación con el prójimo. Y lo que quiero hablarles en esta hermosa tarde es sobre lo que es la importancia de lo que es la piedad. Habíamos hablado hasta la última vez lo que era la paciencia y la importancia de la paciencia, pero ahora nos toca la piedad. Así que cuando nosotros leemos esta porción de la Escritura, tenemos primero que comenzar a comprender qué es la piedad. Si hay algo que esta palabra se deja entender es que dice que tiene que ver con la semejanza de Dios. Eso tiene que ver con lo que en el griego se traduce como el adorar. Esto se traduce como hacer el bien. Esto se conoce como reverencia. Entonces está hablando de algo que tú tienes que hacer en cuanto a lo que es con la persona que está delante de ti. En este contexto diríamos nosotros, para comenzar a traducir esto, sería ser diligente y esforzados en buscar conformarnos en la mente de ¿qué? De Cristo, en todo. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Entonces Pablo le dijo una hermosa palabra a Timoteo. Pablo le dice, Timoteo, ejercítate para la piedad. ¿Se acuerdan? A la verdad el ejercicio es bueno, pero mejor ejercítate para la piedad. Cuando nosotros leemos en 1 Timoteo 4:7, nosotros encontramos el consejo del apóstol Pablo. Ahora, qué importante es la piedad en tu vida. Qué importante es que puedas comprender cuánto te ayuda lo que es la piedad. Llámalo piedad para prepararnos para añadir lo que es el afecto fraternal. ¿Por qué? Porque esta palabra piedad muchas veces vamos a encontrarlo en su lenguaje original en el griego, es la palabra ousebian. Imagínate, que significa bien, significa adorar, como les decía. Esto es lo que nosotros vamos a comenzar a entender. Y viene esta palabra adorar como disposición de qué, de dar a Dios el supremo lugar en el corazón y en la vida. Esto tiene que ver con tu corazón. Esto tiene que ver cuando la Escritura dice que si te da alguien una bofetada de la mejilla izquierda, dale la otra. Aquí es donde va a florecer si tenemos cultivada lo que es el conocimiento, lo que es dominio propio, la paciencia. Pues recuerda esto, que la piedad es el resultado de estos elementos en tu vida. La piedad, las ganas de hacer el bien siempre. El sentir de querer siempre adorar a Dios, el caminar bajo la mente de Dios en tu vida siempre. Porque si tienes la mente de Cristo, nada va a cambiar tu forma de pensar, nada te va a mover de tus principios, nada te va a desviar del camino del Señor. ¿Sabes por qué? Porque como dice la palabra, que su palabra es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Siempre sabrás qué hacer en cada circunstancia de la vida. Siempre sabrás hacer lo correcto, lo que agrada, lo que adora a Dios con tu vida, en tu forma de sentir cuando vienen los problemas y en tu forma de hablar y en tu forma de pensar en cada circunstancia. Porque la piedad tiene que ver con esa área de tu vida. ¿Te das cuenta? Por eso que el apóstol Pablo dice que si estas cosas abundan, os dejarás de estar ocioso. Y también os será una entrada amplia al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Esto es maravilloso.
De repente muchos de nosotros diríamos, pero cómo llego yo a adquirir esta piedad que en verdad nos hace falta? Porque por falta de ella es que muchas veces nos cansamos de hacer el bien. Por causa de ella muchas veces hablamos mal. Por causa de ella muchas veces tropezamos con la misma piedra. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que siempre volvemos a cometer el mismo error que un día le dijimos a Dios que ya no lo queríamos hacer y ya no lo volveríamos. Pero entonces nos damos cuenta de que no podemos vivir así, que necesitamos cambiar, necesitamos salir de este hoyo donde nos hemos caído siempre. Entonces, ¿qué es lo que te apertura? Pues el conocimiento, que te apertura al dominio propio y te prepara para la paciencia. Y la paciencia te dice, ahora estás listo para ser un adorador. Qué tremendo, qué maravilloso es cuando nosotros comenzamos a ver estas cosas en nuestra vida. Qué tremendo es cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta de las cosas que nosotros podemos ver en nuestro caminar de la vida. Y aquí es donde cada uno de nosotros tenemos que decir, Señor, hoy más que nunca necesito de ti. Hoy más que nunca necesito. Pero si nosotros no reconocemos la necesidad de querer que verdaderamente esa piedad florezca sobre nuestra vida, si no queremos nosotros que eso se manifieste, ¿cómo? ¿Cómo nosotros podemos nosotros caminar siendo personas que podamos vivir en una vida aceptable a Dios con lo que hacemos aquí en la tierra? Si el principio de la Biblia nos dice que todo lo que hagamos aquí en la tierra será hecho en los cielos. Jesús sabía decir eso. Cuando Él viene le dice, estuve hambre y no me diste de comer, estuve preso y no me visitaste, estuve enfermo y no me visitaste. Y muchos diremos, ¿cuándo fue eso, Señor? Y Él dirá, ahí, cuando le hiciste a tu hermano, a mí me lo hiciste. Esto es tremendo. ¿Sabes por qué? ¿Cómo es que nosotros cumpliríamos esa promesa de Dios? Es cuando llegamos a tener piedad. Cuando en nuestro corazón siempre está el bien, el servir, el tener la mente de Cristo y nunca cansarnos de hacer lo bueno. Jesús decía esa verdad. Nunca se cansen de hacer lo bueno. Es más, decía, ¿cuántas veces tienes que perdonar? 70 veces 7. Y esto tiene que ver con las cosas que de repente nosotros en la vida tratemos de querer, de pasar por alto, pero olvidamos que lo que estamos haciendo es quebrantar principios en nosotros. Nosotros no podemos ir a dormirnos sabiendo que tenemos un problema de corazón con un hermano, un vecino, un primo. No podemos. Porque Jesús nos enseña diciendo, arréglate con tu adversario antes que él te entregue el alguacil. Porque eso significa que una raíz de amargura puede llevarnos a una posición contraria a la que es estar con Cristo. Porque todo lo malo empieza con una amargura, un odio, un enojo, y termina al final con una posesión demoníaca. Esto es tremendo. Es por ello que Jesús dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ella mana la vida. Y cuando nosotros leemos esta porción de la palabra, cuando la Escritura nos enseña qué tenemos que hacer cuando nosotros hemos llegado a adquirir la piedad, cuando nosotros hemos aprendido a comprender esto, es que nosotros comenzamos recién. Mira cómo es la piedad, nos apertura para que ese afecto fraternal florezca en nuestro corazón. ¿Sabes qué dice Pedro en el 1:22? Cuando nosotros leemos esta porción, en Primera de Pedro dice la Escritura, el versículo 22 del capítulo 1, la Escritura dice esta verdad para enseñarnos definitivamente lo que necesitamos entender.
habiendo purificado vuestras almas, dice, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Qué tremenda palabra. Y esto es lo que dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Él nos exhorta a practicar el amor fraternal no fingido, porque no podríamos amar si nosotros verdaderamente no tenemos piedad. Sabes que por piedad tú sirves, por piedad tú das, por piedad tú perdonas. ¿Sabes por qué? Porque tú sabes que un día Dios te perdonó no mereciéndolo. ¿Y sabes por qué? Porque Dios era un Dios de piedad. Él tuvo piedad, Él tuvo compasión, Él tuvo benevolencia de nosotros. No mereciendo, Él nos perdonó. No mereciendo, Él nos aceptó como sus hijos amados. Eso fue la piedad lo que llevó a Dios. Y es lo que Dios nos quiere enseñar. Que la piedad no es algo que tú puedas lograr obtener por tus méritos. No, es que es algo que se otorga porque es el reflejo del amor. Y es lo que te lleva cuando tú has logrado comprender por el conocimiento y el dominio propio, te lleva a entender que tú tienes que hacer lo bueno, que tú tienes que hacerlo sin cansarte, tú tienes que servir, tú tienes que adorar porque sabes que es bueno. Entonces, cuando nosotros empezamos a comprender lo importante de esto, ahí donde nosotros comenzamos a entender que esta piedad, que es afecto fraternal, viene de la palabra griega Filadelfia, que significa Filadelfia, habla fila, significa, dice fila más Filadelfia, significa amor filial. Qué tremendo. Entonces, ¿qué diríamos? Es amor de hermanos. Por eso les dije que las últimas dos añadiduras que tenemos que complementar a nuestra fe tiene que ver con lo que tú hagas con tu prójimo. Las primeros 5 tiene que ver con tu relación con Dios. Pero ahora te toca, Dios, demostrar que lo que hay en ti también tiene la capacidad, la fuerza, el poder para hacerlo con tu prójimo. En cualquier circunstancia que te encuentres, que atravieses, Dios te quiere también ver triunfante, Dios también quiere que seas fructífero, Dios también quiere que tú crezcas, madures, aún en medio de cada circunstancia. Entonces miramos nosotros cuando dice que tiene que ver su significado con lo que es ese amor de hermanos, porque fila es amor que expresa un afecto con ternura. Este es el amor que el cristiano reconoce con el afecto familiar por sus hermanos, hermanas, y nosotros hemos leído lo que dice Primera de Pedro, asimismo, en el libro de Tesalonicenses, capítulo 4, vamos a leerlo, por favor. El libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, en el verso 9 y 10, la escritura dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos, dice la Biblia, habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que estáis por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Qué tremendo, imagínate. ¿Cuál es el consejo que nos deja el apóstol Pablo en este aspecto de lo que es la importancia de nosotros vivir, mantenernos en esa vida de ese amor filial? Es importante, es muy importante. De tal manera que si nosotros vemos, si verdaderamente tenemos los 5 añadidos a la fe en nuestra relación con Dios, no necesitamos que nadie nos diga qué tenemos que hacer con el hermano carnal, el hermano espiritual, con el vecino, porque es tu prójimo, recuerda. Porque ya has aprendido a tratarle a Dios y ahora ya estás capacitado, como les dije, para poder tratar a tu prójimo que está al lado tuyo. Y esto es muy
muy maravilloso, hermanos, cuando nosotros vamos viendo lo que esta palabra nos dice. Y no incluso ello, si nosotros miramos el libro de Hebreos, el capítulo 13, el verso 1, la misma escritura nos dice, permanezca el amor fraternal, dice, en vosotros, permanezca. Este es el llamado que Dios nos da. Nos dice que debe permanecer ese amor fraternal en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es importante que este amor fraternal venga a nuestra vida por muchas razones. Romanos 12:10 dice, hablando de este tema, nos dice, amados, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Yo pregunto y les digo, ¿y qué pasaría si yo no quiero eso en mi vida? Simplemente te diría que no tienes nada de los 5 primeros. Sería el reflejo de la ausencia de los 5 primeros añadidos a la fe tuya. Y eso tiene que ver, ¿sabes con qué? Tiene que ver con las cosas, cómo has tomado delante de Dios en respecto a tu forma de ver a Dios en tu vida. Por eso Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. El amor fraternal es la evidencia de que hemos nacido de Dios. Recuerda eso. Es la evidencia de que hemos nacido de Dios. Como dice la escritura en primera de Juan 5:1, cuando dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo, ha llegado a ser hijo de Dios, y todo el que ama al Padre también ama a los hijos nacidos de él. Qué tremenda palabra. Y qué maravillosa a la vez. Ahora podemos decir, ¿qué papel tan importante cumple en nuestra vida? Oh, grandemente. Porque finalmente llegamos a ese clima, llegando a la perfección de lo que verdaderamente es cuanto al amor fraternal, que es agregado ese amor ágape de parte de Dios. ¿Sabes? Dios primero te dice, quiero que ames con ese amor fraternal que yo quiero que añades a tu fe. Dios cuando ve que tienes amor fraternal, Dios dice, ahora te voy a amar yo a ti. ¿Y sabes qué desata Dios como respuesta de ese amor fraternal? Dios desata sobre ti ese amor ágape. Viene un amor entrañable de parte de Dios a tu corazón. Ese amor que nos lleva a ir al amor sacrificial. Porque el amor ágape es el amor sacrificial. Eso es la que vimos nosotros en Esteban, ¿se acuerdan? Que lo estaban matando a pedrada, pero ¿sabes por qué él predicaba a la gente perdida? Porque tenía el amor filial. Él sabía la condición del ser humano que estaba a punto de perderse. Él sabía que muchas cosas estaban mal y él predicaba. ¿Pero qué lo llevó a hacer eso? Lo llevó el amor fraternal de la vida perdida. El predicar día y noche. Y cuando lo estaban apedreando, el amor ágape lo envolvió y les dijo, cuando estaba a punto de morir, mirando al cielo, al Padre y al Hijo sentado en su trono, le dijo, Padre, perdónalos. ¿Has visto eso? ¿Qué lo llevó a hacer eso? El amor ágape de Dios. Cuando tú practicas el amor filial, el amor ágape viene como respuesta de una vida de obediencia. Viene a cubrirte, viene a manifestarse a ti. Porque cuando nosotros hablamos del amor sacrificial, estamos hablando del amor de la cruz. El amor que es dar tu vida por el prójimo. No importa cuánto tengas que entregar. Pero este es el amor demostrado por Dios cuando su vida dio en la cruz. Porque Él perdió, dice, cuando Él murió en la cruz del Calvario, lo que Él hizo en verdad fue dar su vida a cambio por la nuestra. Sí, tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar, él se llevó nuestro pecado, Él se llevó nuestras rebeliones, Él pagó el precio de la paz, Él derribó al imperio de la muerte, Él se enfrentó con los demonios. ¿Sabes? Él lo hizo algo que tú y yo no podíamos hacer. Eso lo hizo el amor ágape de Dios. Porque el amor
que describe esta expresión en el libro de Corintios 13, lo habla de una forma bien clara. El amor todo lo puede, ¿qué dice? Todo lo sufre. ¿Qué más? ¿Qué más dice? Repitan todos conmigo. Todo lo soporta. No deja de ser. ¿Ha visto eso? Entonces, si nosotros tenemos el amor ágape como resultado de un amor filial, no hay nada que nos haga la gente del mundo que nos hiera, que nos lastime, que nos cambie nuestra forma de ser, que nos cambie nuestra posición en Cristo. No, somos firmes, somos constantes, estamos dispuestos a superar circunstancias, adversidades de la vida. ¿Y todo por qué? Porque tenemos ese amor ágape que está envolviéndonos. ¿Por resultado de qué? El resultado del amor filial, el amor a su hermano. Este es un principio que Jesús nos enseñó. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, y todo lo que hagas en la tierra será hecho en los cielos? Ese es el principio. Todo empieza en la tierra. Tiene que ver, porque Dios puede decirnos esta verdad. ¿Cómo puede decir Dios te amo a alguien que no ves y al que ves no lo amas? Hipócrita, va a decir él. Y incluso él puede decir esta verdad también. De labios me honras, pero tu corazón está lejos de mí. ¿Sabes por qué? Porque proclamas el amor ágape cuando ni siquiera está dispuesto a cumplir el amor filio. Y Dios que lee los corazones te dice, hipócrita, ¿por qué me dices que me amas, que soy tu Señor, pero no quieres ni estar conmigo? Como dice la canción de Alex Campos, Al taller del maestro. Ni siquiera quieres obedecerme, ni siquiera quieres amar a tu enemigo, a tu adversario, a tu hermano. Pero me dices que me amas. ¿Por qué? Porque Dios nos rechaza, porque nosotros no estamos dispuestos a cumplir lo que es el amor filio, el amor de hermanos, el amor al prójimo. No estamos dispuestos. Entonces, si dice Dios, si tú no quieres amar a tu hermano, si tú no quieres amar a tu prójimo, tampoco me amas a mí. Así de simple. Entonces, cuando nos vamos dando cuenta, estamos quebrando una ley de Dios en nuestra vida. Estamos quebrándola. Y cuando lo quebramos, nos quebramos nosotros mismos porque rompemos relación con Dios. Es que nuestra actitud determina mucho en nuestro vivir. Y increíblemente a veces hemos tolerado muchas mentiras del diablo en nuestra vida. Porque hemos creído que podemos amar a Dios teniendo problemas en el corazón. Y muchas veces Dios no nos oye. La Escritura lo llama las actitudes de desobediencia, pecado. Y Isaías dice, porque Dios oculta su rostro para no oírte. Es más, que Él no escucha la oración de una persona que está mal. Porque la Biblia dice, vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y ha hecho que su rostro Él oculte para que no te oiga. Entonces, cuando nosotros comenzamos a analizar este verso en el libro de Isaías, nos vamos dando cuenta de que hay un problema que se originó no en el cielo, no en Dios, no, fue aquí en la tierra, aquí entre nosotros. Entonces, eso causó que Dios no nos oiga. Eso fue obstáculo para nuestra oración, para nuestra intercesión. Eso fue un obstáculo porque tenía el hombre un problema en el corazón. El amor filial no estaba ejecutándose en la vida de él. Entonces eso lo alejó a perder todo. ¿Por qué Pablo dice cuando nosotros leemos esta porción de la Escritura que está en el libro de Pedro? Dice, y haciendo esto, no os dejará cada uno de vosotros estar ocioso y también no os dejará que vosotros entres al reino eterno de Dios, porque ese es el problema. Estas son las cosas que muchas veces el diablo ha tomado ventaja en la vida de los cristianos. Y han pensado que con un lloriqueo solucionan su problema. No, escúchame esto, hermano. La Biblia siempre nos ha dicho, si tú tienes algo contra tu hermano, ve, deja tu ofrenda al altar y anda, ve, arregla tus cuentas con él. Y una vez que has arreglado tus cuentas con él, ven, coge tu ofrenda y preséntate en el altar de Dios. Mira, Dios te enseña verdades y principios. Si tú tienes un problema contra tu hermano,
tu oración no será aceptada, tu ofrenda no será aceptada, tus lágrimas no serán aceptadas, tus oraciones serán estorbadas, tus ayunos no servirán de nada, porque incluso Isaías mismo dice, vosotros ayunáis para vuestro propio provecho, porque levantáis tu mano inicua contra tu hermano. Para eso vosotros ayunáis, porque este ayuno, dice, no acepta a Dios, no lo acepta. El ayuno que acepta a Dios es el corazón quebrantado, humillado, el corazón que dobla como junco, el que se viste de silicio, es el corazón contrito y humillado, dice la Biblia, que con ellos es su comunión con Dios. Entonces nos vamos dando cuenta de algo muy interesante. Nos vamos dando cuenta de la importancia de nunca dejar de hacer lo bueno, de cubrirnos de ese amor filial para recibir el amor ágape de Dios. ¿Por qué Dios envía el amor ágape cuando alguien está viviendo forzadamente en el amor filial? Porque el amor ágape nos da el poder para poder nosotros avanzar en medio de las circunstancias, en medio de las adversidades. El amor ágape nos lleva a que el corazón esté sano, que el corazón esté sin dolor, sin amargura, porque muchos de repente podemos decir, yo puedo vivir de esta forma, de esta manera, y no necesito nada de Dios, pero nos equivocamos. Por eso el apóstol Pedro dice esta verdad en el verso 8, dice, porque si estas cosas están en vosotros, miren lo que dice la Escritura, si estas cosas están en vosotras y abundan, ojo, esa palabra es tremenda. La Biblia marca un punto muy importante y yo considero que esta palabra debería ser rayada en sus Biblias. Y abundan, no os dejarás de estar ociosos, ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mira el verso 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. No puede ver, no puede discernir, no puede entender, no puede ver el riesgo, no puede ver el lazo del cazador, no puede ver la trampa que le pusieron en su vida. ¿Se acuerdan de esa frase que dice, es que te pusieron el palito para que lo pises? Ahí está, pues, ahí. Cuando la Escritura nos dice que, como dice el verso 9, pero el que no tiene esta cosa tiene la vista muy corta, es ciego, son estos tipos de personas que no disciernen, no ven el riesgo, y como dice ese dicho, te pusieron el palito para que pisares, no tienen discernimiento y comienzan a vivir una vida de problema tras problema porque no tienen, dice la Escritura, tienen la vista ciega, no disciernen, no tienen capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, y eso es lo que los lleva a cometer errores. Por eso dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, ellos siempre van a pensar que están bien, que Dios siempre los va a aceptar así, que Dios es amor. No, es que Dios sabe, Dios entiende nuestro corazón, Él no es como el hombre. Siempre nos excusamos en esas palabras mentirosas que el diablo muchas veces nos pone en la mente para hacernos creer que Dios es un Dios que nos va a pasar por alto el pecado. Porque para Dios pecado es pecado, sea grande, sea chiquito. Y estas son las cosas que rompen, interrumpen tu oración, la vida verdadera de Dios en Cristo en tu vida. Estas son las que anulan tus oraciones, las que no hacen propicia tus ofrendas aceptables delante de Dios y tu vida agradable delante del Padre. Es que no discernimos, la Biblia lo dice, es que si estas cosas no tienen en su vida, tienen la vista muy corta. ¿Podríamos llamarle ciego? Claro. Han visto a la persona, ay, mis ojos se han acortado, ya no veo bien. Solo puro neblina. Necesito lentes. Claro. Es que eso es lo que hace cuando hay alguien que no tiene esa facilidad de poder ver. Entonces, y esto nos hace ver, dice que estas personas han olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ellos ya creen que no necesitan caminar en santidad, caminar en obediencia. Ya se olvidaron que la importancia de perdonar a otros, la importancia de sostener al débil. El verso 10 dice, mira, por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firmes en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿de qué dice que te va a librar? Dice el verso 10, no caeréis jamás, no caeréis.
Vendrán a tu diestra 1000 y a tu siniestra 100.000, mas tu corazón no caerá. Aunque andes por valle de sombra y de muerte, su vara y su cayado te infundirán aliento. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Y aunque pases por las aguas, no te anegará, dice el Señor. Esto es lo que dice, no caeréis jamás. No caeréis. No caeréis en su trampa, no caeréis en su mentira, en su cizaña, no caeréis en su arrogancia. No, no caeréis, porque estás lleno de frutos. Estarás siempre vivificado. Mira el verso 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué maravilloso! ¿Qué diría mucha gente? Ay, pastor, eso suena a muchísimo trabajo, pastor. Oh, sí, si estoy rodeado de víboras. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Porque estas personas son las que te van a llevar a que tú fructifiques en tu vida. Estas son las personas que te van a llevar a crecer en tu vida espiritual. Estas son las personas que van a sacar tu potencial. Recuerda esta palabra. Que si quieres saborear el jugo de una naranja, deja primero que otros lo aplasten y saquen su esencia. Si quieres saborear el sabor del aceite rico del olivo, deja que otros lo aplasten. Nadie puede mostrar algo si no hay otro quien lo haga por ti. Así que recuerda eso mucho en tu vida y sabrás que verdaderamente te va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a que la familia y todo lo que no le pone diligencia, o sea, todo lo que tú ves que de repente te hace falta, empieza allí, empieza allí. Vas a ser una persona que va a comenzar a tener cuidado, diligencia, atención, va a procurar siempre. Si quieres ser feliz, tienes que ser diligente, tienes que ponerle oración, tienes que ponerle sabiduría, tienes que ponerle templanza, dominio propio, conocimiento, tienes que ponerle piedad. ¿A qué? Y lo vas a tener que aprender a hacer rápido, con velocidad y con fervor, añadirle de una forma generosa en tu vida todas estas virtudes para que tú no te quedes sin fruto y no te quedes ocioso y no te quedes ciego, pues hermano. Porque cuando uno es ciego, no ve nada, no entiende nada. Le están diciendo que, me perdone, pero no, ellos están en su concepto personal, en su criterio. Es que están ciegos. Ciegos físicamente y ciegos espiritualmente. Y eso es tan malo, eso trae tanto daño, porque si nosotros fuéramos diligentes y generosos, 4 cosas acontecerían en tu vida. La primera, la Biblia lo dice, recuerda, no os será ocioso. ¿Sabe qué significa la palabra ocioso? Significa nunca te quedarás inútil, nunca te quedarás estéril, nunca. Y eso tiene que ver en cuanto a lo que es en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La segunda es, no será de vista corta. En otras palabras, nunca te quedarás ciego. Tendrá visión y su mirada constante estará siempre en Jesús. Siempre sabrá dónde correr, a la cruz de Cristo. Siempre sabrá dónde es el lugar que se repotencia su vida espiritual, su fuerza y su fortaleza. Siempre sabrá a dónde correr, a dónde esconderse, a dónde ir y a ser sanado de cada circunstancia de la vida. Y tercero, no caerá jamás, dice la palabra. ¿Por qué? Porque perseverará en Jesucristo. La Biblia dice en Judas capítulo 1, verso 24, dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Pues es una promesa para los que aman al Señor, para los que procuran con diligencia buscarlo con temor y con temblor. Finalmente, ¿qué va a pasar cuando tú comiences a vivir en esta verdad? Finalmente recibirá la esperanza viva.
la preciosa y grandísima promesa de la entrada amplia y generosa en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Dios te dice, buen siervo fiel, pasa al regazo de tu Señor. Buen siervo fiel, buen sierva fiel, pasa. Esto son las cosas que la familia necesita en nuestra vida. Que nunca debemos dejarnos de sembrar semillas de palabra de Dios en el corazón de tu hermano. Esto va a traer fruto, esto va a traer que cada vez más nos parezcamos a Jesús en nuestra forma de vivir. Esto nos va a llevar a ser cristianos maduros y nunca quedarnos como cristianos enanos. Eso sí te lo garantizo. Todo empieza a crecer en Dios, porque por naturaleza todo lo que Dios ha hecho crece. Mi pregunta es, ¿estás dispuesto a crecer? ¿Estás dispuesto a madurar, a entender la vida? Recuerda que de ti depende. ¿Cuántas veces, cuánto quieres crecer espiritualmente? Tú eres el único que puede detener tu crecimiento. No, esto ya no está en Dios. Te toca a ti ahora. De ti depende. ¿Hasta dónde quieres crecer delante de la presencia de Dios? Así que cuando nosotros miramos este aspecto y miramos la importancia de añadirle lo que es estas virtudes en nuestra vida, nosotros vamos a tener que reconocer, muy importante, que esa piedad ha llevado a muchos hijos de Dios a su gloria. Y no eres tú el único, pero yo puedo ver a través de la Escritura y poder ver que efectivamente Enoc caminó con Dios porque era una persona piadosa, hermano mío. Vea la Escritura, Génesis capítulo 5, verso 24. Mira lo que dice la palabra del Señor cuando nosotros comenzamos a ver esta verdad. El verso 5, 24 dice, caminó dice pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Yo te pregunto, ¿la comunión con Dios con quiénes son? Con los piadosos, con los bondadosos, con los generosos, con los que saben ministrar el corazón de Dios. Y Enoc fue uno de ellos. Porque la piedad está conectada con todas estas características que te hablo. Y no solo Enoc, Lot era un hombre justo. El libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, el verso 6 al 9, nos enseña a mirar este aspecto importante de la vida de aquellos hombres que sí reconocieron la necesidad de procurar estar en esta característica. 2, 6 al 9 dice la Escritura. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas en ejemplo a los que habían de vivir impíamente. El 7 dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este era justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en su concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, y atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo, verdad? Algo tan claro es la Escritura. Incluso Juan el Bautista era varón justo y santo. También nos hace ver en Marcos capítulo 6, verso 20, Mateo capítulo 11, verso 7 al 11. Cornelio, dice la palabra en Hechos capítulo 10, verso 1 y 2, en los versos 33, 34 y
47 y 48, dice que Cornelio era piadoso, era bondadoso, era generoso. Porque la piedad es ganancia en tu vida. Tal como lo fue en la vida de Enoc, de Lot, de Juan, de Cornelio, también lo será en nosotros. Hay gran ganancia si es acompañada con contentamiento, como dice Timoteo. Timoteo capítulo 1, 1 Timoteo 6:6, dice la Escritura. Nosotros leemos esta parte, dice 1 Timoteo 6:6, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Para qué te ayuda la piedad, decíamos nosotros? Para amar al débil, para tener la mente de Cristo, para hacer el bien, no cansarnos. Provechosa en la vida presente, incluso la piedad. En ese mismo pasaje de 1 de Timoteo, el capítulo 4, el verso 7 y 8, dice la Escritura, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Qué tremenda verdad que podemos comprobar nosotros, provechosa. Y a menudo paga esas actitudes materialmente en la vida de las personas que lo aplican. Lucas capítulo 6, verso 38. Nosotros vemos esa piedad manifestada en la vida de los hombres que lo aplican, muchas veces retribuyendo en ellos con cosas materiales. Mira, Lucas capítulo 6, verso 38. Dice el Escrito, dad y se os dará medida buena, apretada y remecida y rebosando y darán a vuestros regazos, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Qué tremenda palabra. Qué maravilloso es mirar esto. No solo es una paga materialmente, también es una paga físicamente, como dice Pedro, 1 de Pedro 3:10 al 12. Es una paga mentalmente, Filipenses 4:4. Es una paga socialmente, Proverbios 22:1. También se puede hacer una paga espiritualmente, 2 de Pedro 1:3 al 4, Mateo 6:19 y 20. Provechosa en nuestra vida venidera. Eso lo he venido leyendo, ¿verdad? Deberíamos mirando nosotros en 1 de Timoteo 4:7 al 8, decía esta palabra, desecha las fábulas profanas. ¿Sabes? La piedad te ejercita, la piedad obra en tu vida y el afecto fraternal te capacita para que tú puedas establecer toda esa piedad en el difícil de corazón. Y Dios te dice, no, Dios quiero que seas un adorador. Yo quiero que seas alguien que haga las cosas como yo lo haría en la tierra. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver mucho con el afecto fraternal, con lo que tiene que ver con tu prójimo. Uno, con tu corazón, leíamos delante uno de los atributos, y ahora tiene que ver con lo que hagas con los demás. Es maravilloso, amados hermanos. Dios está esperando que su pueblo crezca, madure. Dios está esperando que su pueblo desarrolle el carácter, la imagen de Cristo en su vida. Y si estas cosas están para que tú crezcas, con mayor razón tú y yo tenemos que tomarla. Tenemos que apropiarnos de todo lo bueno que Dios ha puesto en nuestra vida. Qué importante es entender esta verdad. Pero, como dije de antes, ¿quién puede detener esa obra en nosotros? Bueno, tenemos que decirlo, nosotros mismos. Nosotros mismos decidimos si queremos crecer o no. Si queremos alcanzar ese carácter, esa imagen de Cristo en nuestra vida. Pero se va a reflejar ahora con lo que hagas con tu hermano. Así que tenemos que reflexionar mucho sobre las cosas que nos falta hacer y que por no entenderla a veces lo pasamos por alto. Pero estas dos últimas cosas son las que nos abren la puerta para entrar a la gloria eterna del Padre en su día venidero. Así que tenemos que meditar mucho. Esta palabra, como siempre le he dicho, normalmente no es para ti hoy.
pero será para mañana. Atesórala. Atesórala en tu corazón, porque te ayudará a mirar una luz en medio de tus tinieblas. Te enseñará a encontrar la solución en cada problema de tu vida. Te enseñará cómo debes comportarte, cómo hablar. Te enseñará qué actitud tomar en medio de las dificultades. Porque para esto fue otorgado. Y la importancia es que tenemos que añadir con diligencia, con prontitud, con rapidez en nuestra vida. Todas estas virtudes. Todo esto. Si queremos ser como Cristo, tenemos que añadir todas estas virtudes en nuestro corazón. Y solo así caminaremos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Oremos, amados hermanos, porque sé que esta palabra, hoy más que nunca necesitamos pedirle a Dios de esta manera. Amado Dios Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias, nos reconocemos, Señor, cuánto necesitamos de esta hermosa palabra tuya. Señor, de la piedad, del amor fraternal. Necesitamos fluir en toda tu verdad. Ayúdanos a ser sinceros y obedientes para cumplir esa piedad en nosotros. Porque conociendo todo lo bueno y todo lo malo, ahora nos toca vivir en la práctica, Señor. Y la piedad nos lleva a eso. Nos lleva a obedecer a tu palabra. Y el amor fraternal nos lleva a ser adoradores, Señor, de verdad, delante de ti, delante de los hombres. Queremos ser aprobados por ti, oh Dios. Y que esa puerta se abra a esa futura vida eterna. Entremos, Señor, gozosos y alegres ante tu presencia, sin nada que tengamos que avergonzarnos, sin nada de que tengamos, Señor, que quejarnos uno con otros, sino como hombres y mujeres que han entendido bien tu palabra y han aprendido a gozarse en ti, Señor, y alegrarse en todo tiempo. Bendito Dios, bendigo, Señor, a todo tu pueblo, a todos los que están viendo estos videos, los bendigo, Padre, y declaro que crecerán, madurarán. Señor, cada día de su vida. Y te doy toda la gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén.